Shalom amigos, es Usheret con la tercera y última parte de esta serie de la Shonara, o sea, el poder de la palabra. En la primera clase de esta serie aprendimos que nuestras palabras están investidas con un poder casi cósmico para dar forma al universo y que tienen la capacidad de alterar la realidad del tiempo, de las personas y de los objetos. En la segunda clase vimos que el habla negativa puede dañar a los individuos y a las comunidades e incluso puede llegar a afectar de manera adversa el curso mismo de la historia judía, tal como quedó demostrado por la destrucción del segundo templo y nuestro actual exilio de 2000 años. En esta última clase sobre el poder de la palabra identificaremos las causas del habla destructiva y ofreceremos algunas sugerencias para lograr erradicar el lashon hara, para poder aprovechar el poder productivo y las bendiciones que se derivan del uso adecuado de la comunicación. Por último, analizaremos la importancia de cumplir con nuestra palabra. Esta clase abordará las siguientes preguntas. Si el lashon hara es algo tan malo, entonces, ¿por qué la gente lo sigue hablando? ¿Qué es lo que provoca el lashon hara? ¿Cómo podemos evitar hablar lashon hara? ¿Cómo podemos crear relaciones armoniosas con nuestra familia, con nuestros amigos y compañeros de trabajo? Si las conversaciones invariablemente nos llevan a caer en lashon hara, ¿qué opción tenemos? ¿Qué pasa si intenté dejar de hablar lashon hara, pero no lo logré? Mis amigos y mi familia y la comunidad siempre me piden que participe en muchas actividades y proyectos. Yo siempre acepto hacerlo, pero nunca puedo cumplir con todos mis compromisos. ¿Qué debo hacer? Las causas del lashon hara. Estaba esperando para reunirme con el jefe ejecutivo de una corporación multinacional cuando lo vi ingresar al largo corredor. Él entró a su oficina y 2 ejecutivos lo siguieron para una charla informal. De repente su voz retumbó, reprendiendo a uno de los ejecutivos con un lenguaje que impactó a todos los presentes. Decidí alejarme de esa oficina y hacer negocios en otra parte. Esto viene de una referencia de Jared Stewart en IRT Technologies. Si el lashon hara es algo tan terrible, ¿por qué la gente lo sigue hablando? Las fuentes en esta sección analizarán las razones que se encuentran en la raíz misma del lashon hara. Es importante entender las causas para poder ser capaces de explicarlas y evitar el lashon hara. Una de las cosas que causa el lashon hara es una actitud negativa. Una actitud negativa respecto a los demás implica que siempre encontremos algún defecto que haya que mencionar. Shlomo Amelech, el rey Salomón, escribió: los tontos destacan las culpas, pero entre los rectos se puede encontrar benevolencia. Mishlei 14:9. Esto significa que el tonto constantemente está buscando los defectos de las personas y pone a los demás bajo tela de juicio. Él nunca habla positivamente sobre los atributos positivos de los demás. Otra causa es la arrogancia. Las características de la arrogancia pueden encontrarse en la raíz misma de la lashon hara, tal como lo ilustran las siguientes fuentes. Devarim 8:11 al 14. La prohibición de olvidarse de Dios. Ten cuidado de no olvidarte del Eterno tu Dios. No vaya a ser que comas y estés satisfecho, y que construyas buenas casas y te asientes, y que incrementes tu plata y tu oro y todas tus posesiones, y que tu corazón se vuelva arrogante y olvides a Dios. Talmud Babli Sotá 5a con Rashi. Debido a que la arrogancia lleva a que la persona se olvide de Dios, se nos prohíbe ser arrogantes. ¿Cuál es la fuente de la prohibición contra la arrogancia? Rab Nachman ber Isaac dijo: está escrito, no vaya a ser que tu corazón se vuelva arrogante y olvides a Dios. Esto nos enseña que la altivez implica ignorar a Dios y se nos ordenó no olvidar a Dios, tal como está escrito: ten cuidado de no olvidarte del Eterno tu Dios. Rashi agrega: no vaya a ser que tu corazón se vuelva arrogante y olvides a Dios. De aquí aprendemos que la arrogancia lleva a la persona a olvidarse de su Creador
y se nos está prohibido olvidarnos de nuestro Creador. Y le vuelvo a repetir, ten cuidado de no olvidarte de tu eterno, tu Dios. Por lo tanto, está prohibida la arrogancia porque ella lleva al olvido de Dios. El Rabbi Israel Meir Kagan en Sefer Hafez Haim, Introducción a la Misma Negativa número 5, dice que quien habla negativamente de los demás implícitamente está diciendo que él es superior a ellos y por lo tanto transgrede de la prohibición de ser arrogante. Cuando una persona habla la Lashon Hara, transgrede la prohibición de olvidar a Dios debido a la arrogancia. El hecho de hablar con condescendencia de los demás indica que se considera a sí mismo superior y más sabio que los demás. Si la persona tuviera conciencia de sus propias deficiencias, no hablaría negativamente de los demás. Otra razón es el odio. El Talmud Babli Yoma 9b, el segundo templo fue destruido debido al odio infundado y gratuito y a la falta de amor y de unidad en el pueblo judío. ¿Pero por qué fue destruido el segundo templo? Por cierto que los judíos se ocupaban del estudio de la Torá, cumplían misbot y realizaban actos de bondad, pero había entre ellos odio gratuito. El odio provoca que se hable de manera negativa, incluso de los actos positivos que realizan los demás. Está prohibido odiar a otra persona, tal como afirma el versículo, no odiarás a tu hermano en tu corazón. Vaikra 19:17. El odio es una característica que provoca muchas transgresiones, incluyendo el Lashon Hara, porque aquella persona que siente odio se ve inclinada a expresar sus sentimientos negativos sobre la otra persona. Debido al propio odio, se ridiculizan incluso los aspectos positivos de la otra persona y se intenta mostrar esos actos positivos como si fueran negativos ante uno mismo y ante los demás. Otra razón de la Lashon Hara es el enojo. Orjot Sadikim Sha'ar 12, como fuente dice, una persona enojada no puede controlar sus actos y provoca peleas y discusiones. Cuando las personas están enojadas y refuerzan su propia ira, no tienen conciencia de lo que hacen y en medio del enojo hacen muchas cosas que no harían cuando están calmadas, porque el enojo lleva a pensar de manera irracional y a hablar movidos por la ira, provocando de esta manera peleas y discusiones. Siendo incapaz de pensar, la persona que está perdida en su enojo pierde también la perspectiva. El camino sinuoso parece derecho, lo prohibido parece permitido. Cuando la persona no está guiada por la razón, acude a los insultos, a las peleas e incluso a la violencia. Una razón más de el Lashon Hara es los celos. Rab Sadok Hakohen en Parashit Miketz 2 dice que el Lashon Hara y la calumnia son producto de los celos y del enojo. Una razón que a veces la podemos tomar como muy leve son las excesivas conversaciones vanas. Rambam en Mishneh Torah Hilhot Tumat Sarat 16:10. Hablar excesivamente de cosas que carecen de sentido puede llevar a que se termine hablando negativamente de los demás. Esta es la manera de comportarse de los burlones. Comienzan hablando excesivamente sobre cosas que carecen sentido, tal como está escrito. La voz del insensato se oye con una multitud de palabras. Coele 5:2. Esto lleva a hablar en tono despreciativo de las personas rectas, tal como está escrito. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan arrogantemente contra el justo. Teilim 31:19. Hablar demasiado con muy poco contenido crea un vacío que puede verse lleno con comentarios negativos y dañinos, tal como lo ilustra el siguiente artículo. Esta fuente fue extraída de un artículo llamado Chismes de tu lugar de trabajo. Guárdalos para ti mismo. En el New York Times. Yo trabajo como asistente de servicio técnico en una compañía impresora en línea con base en Livingston, Montana. Formo parte de un cuerpo de 3 personas. Nuestra tarea es proveer control
de calidad a los trabajos de impresión, llamar a los clientes locales para avisarles cuando sus pedidos están listos y enviar paquetes de muestras a clientes potenciales. También ayudamos a otros departamentos con proyectos especiales y tenemos turnos atendiendo en la recepción, recibiendo a los clientes y atendiendo las llamadas telefónicas. 2 años atrás, al comenzar mi entrevista de admisión al empleo, Marne Reed, la directora de recursos humanos, mencionó la política de la compañía de no permitir chismes dentro de la misma. Ella me dijo algo así como: aquí no hay lugar a críticas desleales ni a provocar conflictos. No se toleran de ninguna manera los chismes ni los comentarios por la espalda de otra persona. Recuerdo que pensé, ¿de veras? Esto suena raro, ¿cómo es posible? En todos los lados en los cuales había trabajado, la gente hacía comentarios y se intercambiaban chismes. Por ejemplo, cuando alguien se equivocaba o era despedido. Pero yo firmé el formulario aceptando mi acuerdo con los valores de la compañía y recuerdo haberme sentido sumamente optimista al respecto. La política sonaba alentadora. Ahora que ya formo parte de la empresa durante un buen tiempo, puedo asegurar que esto marca una enorme diferencia en el ambiente de trabajo. En mi trabajo anterior, el chismerío era desenfrenado. Muchas personas tenían actitudes negativas. Los empleados se frustraban si una persona haraganeaba o no trabajaba seriamente y se desahogaban hablando de eso. Por mi parte, yo tenía miedo de decir algo porque no sabía quién repetiría algo de lo que yo dije, cómo podrían cambiar mis palabras o usarlas en mi contra. Los empleados incluso comentaban respecto a lo que los demás hacían los fines de semana, por ejemplo, a qué bar habían ido. Cada uno se cuidaba a sí mismo y era muy incómodo estar allí. Es mucho mejor sentirme parte de un grupo aquí en cualquier otro lugar en los que he trabajado. Si los empleados violan la política de la compañía, uno de los directores habla con ellos y si no cambian su manera de comportarse, deben buscar otro trabajo. Para evitar negativamente hablar de los demás, a veces es mejor tratar de hablar de temas menos interesantes. Tal como lo ilustra de manera humorística la siguiente historia. Un Shabbat, el Hafez Haim, Rabbi Israel Meir Kagan, se alojó en una posada y el propietario de la misma, sin reconocer su identidad, lo sentó en una mesa junto a muchos otros huéspedes que se dedicaban al comercio de caballos. Durante toda la comida, la conversación giró alrededor de los caballos. Al terminar el Shabbat, alguien informó al propietario de la posada sobre la verdadera identidad del Hafez Haim. El propietario se disculpó con el Hafez Haim por haberlo ubicado con compañeros tan poco refinados. El Hafez Haim respondió: por el contrario, para mí fue un placer sentarme con ellos. Solamente hablaron de caballos y no sobre otras personas. Qué chistoso, ¿no? Algunas estrategias para mejorar nuestra manera de hablar. En la sección anterior analizamos 6 causas que provocan el lashon hara. De manera correspondiente a cada una de estas 6 causas, ahora vamos a analizar 6 estrategias para mejorar de manera radical nuestra forma de hablar. Recordemos que estas herramientas no logran por sí mismas cambiar nuestros hábitos, pero sí logran alterar la calidad de nuestras relaciones y la manera en que enfocamos la vida. Una manera es ver a los demás de manera positiva. La manera en la cual vemos a los demás es la manera en la cual ellos serán ante tu presencia. Nuestra actitud hacia los demás en gran medida es una profecía que se autorrealiza. Si vos considerás que los demás serán amigables y considerados con vos, la mayoría de las personas te tratarán de esta misma manera. Ahora, si vos asumís que los demás siempre son egoístas y desconsiderados, los tratarás de esa misma manera, de acuerdo a tu pensamiento, y recibirás exactamente aquello que esperabas. Por supuesto que habrá muchas personas que te tratarán de la misma manera, sin importar cómo sos vos con ellos. Tal como dicen los Proverbios 27 y 19, así como en el agua un rostro refleja otro rostro, así también el corazón del hombre al hombre.
La clave para evitar lashon hara es cultivar verdadero amor y respeto entre las personas. Porque centrar la atención en los defectos, ¿por qué vamos a centrar la atención en los defectos del otro? Es mejor prestar atención a las singulares características positivas que poseen los demás. Además de ver lo positivo en las personas, la persona recta debe esforzarse por ver lo positivo en todos los aspectos de la vida, tal como lo ilustra la siguiente fuente. El Rabenu Yona Sharei Teshuvah 3:217 dice que una persona recta ve lo positivo en cada cosa. Y entre las personas rectas se puede encontrar aceptación, porque una persona recta cubre los defectos de las personas y siempre elogia aquello que es digno de elogio. Cuentan que una vez un hombre sabio y otra persona iban caminando juntos cuando pararon al lado de un animal muerto. La otra persona dijo: «¡Qué desagradable!». El hombre sabio le respondió: «¡Qué blancos son sus dientes!». La absoluta determinación a superar el negativismo es un requisito previo para poder desarrollar una actitud positiva. La absoluta determinación a superar los patrones negativos es lo que influye e inspira a las personas para abandonar los pensamientos, las palabras y los actos negativos. El Rab Moshe Gorelik en Parashot Tazria dice que comprender que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios inspira una mayor valoración de los demás. El lashon hara es una manifestación de desprecio hacia el valor de la otra persona. El antídoto para esta actitud negativa se encuentra en las mismas palabras de Pirkei Avot 3:18. Amado es el hombre, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, respetar a otra persona es respetar la imagen de Dios. En consecuencia, considerar el valor y la dignidad de otro ser humano lleva a una sociedad de buena voluntad y de beneficiosa hermandad. Otro aspecto que debemos considerar es desarrollar la humildad. ¿Cuál es la estrategia que le permite a una persona evitar hablar lashon hara? Si se trata de un Talmid Jajam, es decir, alguien que sabe cómo estudiar Torah, debe dedicarse al estudio de la Torah. Si se trata de un Am Haeres, es decir, alguien que no sabe cómo estudiar Torah, debe trabajar para volverse más humilde. Las siguientes dos transgresiones son socias, la arrogancia y el lashon hara, porque la arrogancia de la persona la lleva a hablar negativamente de su amigo. También el estudio de la Torah protege y salva a la persona de las transgresiones. Otro aspecto es amar al prójimo como a ti mismo. El odio infundado y el consecuente lashon hara fueron las causas de la destrucción del primer y segundo templo. Podemos decir que también lo contrario es cierto. El amor infundado y el hecho de hablar de manera positiva provocarán la llegada del tercer templo. Además, si el odio infundado sirve para hablar negativamente a los demás, entonces el amor va a provocar que se hable positivamente de ellos. Otra manera de contrarrestar el lashon hara es controlando el enojo. Rambam en la carta para las generaciones dice que hablar gentilmente y con respeto es un hábito que debe ponerse en práctica, porque eso ayuda a que la persona logre evitar enojarse. Acostúmbrate a hablar de manera gentil a todas las personas y en todo momento. Al hacerlo te salvarás del enojo. Cuando te alejes del enojo adquieres humildad, que es la cualidad más importante de todas las cualidades positivas. Por lo tanto, te explicaré cómo debes actuar con humildad. Debes hablar siempre de una manera amable. Considera que cada persona es más importante que vos mismo. Otra manera es verse a uno mismo como un alma y no como un cuerpo. Cuando entendemos que las almas del pueblo judío están interconectadas unas a las otras, en Shavuot 39a, cada uno con una misión única, entonces no existe ninguna razón que justifique hablar peyorativamente de nadie. Por el contrario, debemos comprender que estamos en este mundo para ayudarnos, alentarnos y apoyarnos mutuamente para que cada uno pueda desarrollar su máximo potencial.
Otra forma de evitar el lashon hara es desarrollar hábitos de conversación constructivos y refinar el arte del silencio. Al desarrollar hábitos constructivos y productivos en la manera de hablar, la persona naturalmente evita el lashon hara. Esta es la manera de actuar de los cínicos y de las personas malvadas. Comienzan hablando excesivamente sobre cosas vanas, tal como está escrito. La voz del insensato se oye con una multitud de palabras. Coeles 5:2. Sin embargo, los justos y virtuosos del pueblo judío hablan tan solo palabras de sabiduría. Como con todos los buenos hábitos, para poder desarrollarlos es necesario tener paciencia y coherencia, tal como lo ilustra la siguiente fuente. Rab Finkelman y Rab Berkovitz en Hafez Haim, una lección diaria, dicen que quien siempre busca algo constructivo que se pueda decir, inevitablemente se vuelve una mejor persona. El Hafez Haim dijo que cuando alguien observa las leyes de Shemirat HaLashon, inevitablemente se vuelve una mejor persona. Esto se debe a que en cada interacción uno está preocupado por no provocar un daño al otro. Una y otra vez, día tras día, la persona que es cuidadosa con sus palabras pone en juego este imperativo. Esto da forma a sus decisiones respecto a qué decir y qué pensar. Finalmente, eso se convierte en la forma de su propia esencia. A veces una persona puede necesitar una solución creativa para lograr cambiar sus hábitos respecto a la manera de hablar. A veces no es suficiente con esforzarnos por hablar de manera positiva. En algunas ocasiones la única solución es permanecer calladitos. Permanecer callados nos trae una gran recompensa. Por cada instante en el cual la persona permanece en silencio en vez de hablar lashon hara, merece recibir una gran luz oculta en el mundo venidero, que ningún ángel ni ninguna criatura pueden comprender. La muerte y la vida se encuentran en la lengua. Mishlei 18:21. Evitar lashon hara puede brindar una vida nueva. Otra manera de evitar esto es a través de la plegaria. Nuestro esfuerzo para lograr nuestros objetivos van acompañados de plegarias pidiéndole a Dios que nos ayude 3 veces al día. Concluimos la midá, la plegaria silenciosa, con la esperanza de poder enfrentar el constante desafío de mejorar nuestra manera de hablar. El estudio de la Torá es una manera también de evitar la lashon hara. El estudio de la Torá es la base misma de la vida judía. Uno de los objetivos del estudio de la Torá es aprender a refinar nuestro carácter. Aún más, podemos decir que una misvá es la manera de concretizar el aprendizaje de la Torá. Esta expresa y mantiene la sabiduría que absorbemos a través del estudio de Torá. Por lo tanto, como con cualquier otra misvá, una manera esencial para ayudarnos a mejorar nuestra manera de hablar es estudiando Torá, lo cual nos ayuda a entender el significado y a seguir las reglas de manera adecuada de hablar. Como último punto está la importancia de cumplir con nuestra palabra. En la primera clase sobre el poder de la palabra vimos de qué manera cada palabra expresada tiene el potencial para unirse con las palabras de Dios que mantienen el universo. En ese contexto podemos entender la importancia de decir la verdad y cumplir con nuestra palabra. La fuerza de nuestras relaciones con los demás se construye sobre la confianza. No cumplir con nuestra palabra quiebra esa confianza y perjudica la relación. Vaikra 19:35, Talmud Babli, Baba Mesía 49a, la Torá nos ordena cumplir con nuestra palabra. No serán injustos en cuestiones de derechos, ni en medidas de longitud, de peso o de capacidad. Tendrán balanzas correctas, pesas justas. Una efá, una medida de volumen equivalente a 43.2 litros exacta, y un hin, una medida de volumen que equivale a 7,2 litros exacto. Rabí Yossi, el hijo de Rabí Yehudá, dijo: ¿por qué el versículo especifica un hin exacto? Por cierto que un hin está incluido dentro de una efá, lo cual ya fue mencionado antes en el versículo. Una efá es equivalente a 6 hin. Si la Torá está preocupada sobre la mínima desviación de una medida mayor, tal como la efá,
¿No es obvio que también se preocupe por una desviación de una medida menor tal como el in? Más bien el versículo nos está diciendo que nuestro sí debe ser exacto y nuestro no debe ser exacto. Es decir, que debemos cumplir con nuestra palabra. La palabra in puede leerse como en, la cual significa sí. Por lo tanto, cuando la Torá afirma un inexacto, implica que cuando uno dice sí o no, debe estar seguro de serle fiel a ese sí y a ese no. No cumplir nuestras promesas y no mantener nuestra palabra se considera una falta de honradez. La sexta categoría de la falsedad prohibida es cuando alguien promete hacer un favor y vuelve falsas sus palabras al no cumplirlas. Porque después de que una persona le prometió a otra hacerle un favor y la otra confía en que lo hará, no debe quebrarse esa promesa. Esto se aplica también cuando no se le afirma como una promesa, sino que simplemente se le ofrece a un amigo hacerle un pequeño favor. Los sabios dijeron que al no cumplir lo prometido, se está demostrando una falta de honradez y fiabilidad, porque el amigo confía en uno y está seguro de que lo hará, ya que se trate de un pequeño favor y se espera que lo cumpla. Hay tres maneras en las cuales nuestras palabras pueden considerarse como una promesa. Si se utiliza la palabra promesa. 2. Si se trata de un favor tan pequeño que aquel que espera recibirlo no tiene ninguna razón para dudar que se vaya a cumplir lo dicho. 3. Si se da la palabra en lugar público, puesto que la gente asume naturalmente que tal compromiso será cumplido. Erradicar el lashon hará es un esfuerzo colectivo que tiene lugar en todas partes, en las mentes de las personas, en sus hogares y en los lugares de trabajo. En la actualidad hay grupos de estudio, clases, organizaciones, clubes de libros, simposios y emisiones internacionales dedicadas a mejorar nuestra manera de hablar. Fui a la casa de un amigo y al entrar, vi un cartel que decía: ni se te ocurra contarme lashon hará. Estamos viviendo en un momento clave donde existe el deseo de tratar a cada persona con dignidad y respeto para devolver la armonía entre los judíos. Es algo que va transformando al mundo, tal como lo ilustra la siguiente historia. Hace poco fue el funeral de un hombre judío que vivió más de 80 años. Su nieto de 21 años, quien tenía muy poca conexión con el judaísmo, se puso de pie para alabar las virtudes de su abuelo. Él finalizó diciendo dos de las pocas palabras en hebreo que aprendió durante toda su vida. Hay algo más que quiero decir sobre mi abuelo. Él nunca habló lashon hará. ¿Cómo lo sabía? Él nunca había recibido una educación judía. Nunca asistió a una clase de judaísmo en la universidad. Ah, una vez lo oyó de algún pariente. Eso lo impresionó y le quedó grabado. Él entendió que después de todo fue dicho y hecho. El hecho de no hablar lashon hará es un legado digno de imitar. Resumen de todo esto: la mayoría de las personas desconocen las causas que provocan el lashon hará y por lo tanto les resulta difícil dejar de hablarlo. Hay 6 causas comunes. 1. Una actitud negativa hacia los demás. 2. La arrogancia, que provoca que consideremos a los demás como si fueran inferiores. 3. El odio hacia los demás. 4. El enojo. 5. Los celos. 6. Excesivas conversaciones vanas, lo cual lleva a hablar lashon hará. Pero podemos trabajar para rectificar las causas que citamos que provocan el lashon hará a través de los antídotos siguientes. 1. Desarrollar una actitud positiva hacia los demás. 2. Desarrollar la humildad que se refleja en la actitud y en el comportamiento. 3. Amar al prójimo como a uno mismo. Eso significa tratar a los demás tal como te gustaría que te traten a vos, es decir, con respeto. 4. Controlar el enojo. 5. Verse a uno mismo como un alma. Todos los judíos están interconectados con una misión única y estamos en este mundo para ayudarnos mutuamente a desarrollar nuestro potencial. 6. Desarrollar hábitos constructivos al hablar y reconocer que el silencio vale oro.
7. Rezar a Dios para que nos ayude en nuestro constante esfuerzo por mejorar la manera en la cual hablamos. Y por último, estudiar Torah para ayudarnos a refinar nuestro carácter y a entender el significado y las pautas de la manera correcta de hablar. Antes de comenzar una conversación, preparemos una lista mental de temas neutros sobre los cuales se puede hablar con esa persona. Por ejemplo, planes de viaje, el clima, deportes. Cuando veamos que la conversación se acerca hacia la Lashon Hara, con mucha diplomacia interrumpimos introduciendo uno de estos temas. Puede parecer un poco práctico, pero se puede intentar. Evitar también formular preguntas sobre ciertas personas que probablemente vayan a despertar comentarios negativos. Puede que sea necesario otro plan y otro curso de acción, ya que la personalidad de cada uno es diferente. Después de tratar de centrarse en los puntos positivos de los demás y de ser más humildes, otros métodos requieren trabajar aún más. Por ejemplo, evitar las conversaciones vanas, mantenerse callado cuando no haya nada positivo para decir y estudiar Torah para sensibilizarnos sobre este tema. Además, verse a uno mismo como un alma viva en un mundo ilimitado, en vez de como un cuerpo compitiendo por una cantidad de recursos limitados, lleva a que la persona sea menos proclive a hablar mal del éxito de los demás. Y finalmente, cumplir con nuestra palabra es algo muy importante. Respecto a aquellos compromisos que ya hemos tomado, decir a otras personas que no podemos cumplirlos en vez de simplemente dejar de cumplirlos. Respecto a futuros compromisos, es mejor decir claramente, voy a tratar de hacerlo, pero no me comprometo. De esta manera, ellos tienen la opción de buscar a otra persona para que lo haga. Aún mejor, tratemos de elegir unos pocos compromisos que podamos cumplir. Y con esto finalizo esta serie. Espero no haberlos aburrido y que esto haya sido de bendición para todos. Todo esto lo hago con mucho cariño, esperando que surjan preguntas que posteriormente podemos referirlas al Rab.